Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya saben, yo soy J. Ramírez y aquí andamos de nuevo. Antes del cierre de año, amigos, vamos a volver a meter todo lo que bajamos del taller y metimos aquí en la oficina. Lo vamos a someter al taller, ya que ya tenemos el piso. Y ahorita aquí me anda acompañando el Gus, acá anda el Pelón, y vinieron a apoyarme a sacar todo de aquí y poderlo meter allá al taller. Y vamos allá arriba para... Ahorita también acá pues anda Tania, vino a apoyarnos también. Ellos tres vinieron, acá anda Tania. Aquí ya, como pueden ver, ya tenemos el piso del taller. Y pues algo bien, ahorita anda pegando una barrida y va a pegar una trapeada Tania para poder subir las cosas y acomodarlo donde va todo. Aparte de esto, yo el día de mañana o pasado voy a estar pintando la oficina. Ellos nomás vinieron por el día de hoy para apoyarme, el 28 de diciembre. Y les vamos a compartir cómo va a quedar el taller el día de hoy y a ver si puedo grabar cómo quedó pintada la oficina, y ahí si puedo hacer unas modificaciones para que se vea mucho mejor. Ahí se las vamos a estar compartiendo también, amigos. Bueno, pues vamos a continuar para apoyar a los muchachos a sacar todo y que todo quede mejor, amigos. Bueno amigos, pues ahorita ya vamos terminando de subir todo al taller. Aparte aquí la oficina, pues la voy a pintar en estos días antes de que entren las muchachas de vacaciones, para remodelarlo un poquito, que se vea mucho mejor y hacer unos pequeños cambios. Aquí todavía anda Pelón y Tania y ya terminaron, ya se pueden ir si gustan, para que sigan con las vacaciones. Muchas gracias por venir a apoyarme y a subir las cosas. No, ya no. Ya si se quieren ir, y ya no me voy a mostrar arriba yo de cómo va quedando el taller. Y bueno amigos, pues vamos a subir al taller para que vean más o menos cómo va quedando. Ya está todo instalado de nuevo para entrar el año. El taller sí está listo para entrar el año y ya empezarlo. Aquí les voy a mostrar. Aquí está ya el taller, ahora sí, gracias a Dios, con piso. Ya se ve un poco más limpio, más ordenado todo. Ya toda la maquinaria quedó instalada. Todos los marcos están limpios y ya estamos listos, ahora sí, aquí en el taller para empezar a chambear. Aunque faltan 2-3 detallitos por solucionar, que ya en estos próximos días, poco a poquito, los voy a ir solucionando, porque nos faltan portarraceros. Tenemos un chingo de raceros y tenemos que, bueno, tengo que hacer otro portarraceros. Aparte de eso, aquí la hidro ahorita se reventó. Bueno, al momento de querer estar instalando la manguera, la reventé para que no tirara agua. Bueno, la estaba apretando, la apreté y la apreté de más y se quebró el plástico. Entonces, pero ya estamos casi con el taller finalizado para empezar el año con todo, amigos. La neta, yo no tenía pensado grabar el día de hoy, pero les voy a ir compartiendo en esos próximos días pues los cambios que vamos a estar haciendo por acá. Lo de la hidro, conectarla, que funcione, los portarraceros. Aparte de eso, la pintada de abajo, amigos. La neta, tengo una idea, una pequeña idea de cómo quiero dejar la oficina, pero pues a ver si la puedo llevar a cabo, amigos. Bueno, pues continuamos el día de mañana, amigos, y aquí andamos, ya saben, para empezar el año con todo, primero Dios. Bueno amigos, pues aquí sigo yo ahorita trabajando un poquito más en el taller y ya quedó lo que es la hidro. Ya la instalé, fui a comprar pues otro pedazo de manguera y ya la adapté a que no sobrara tanta manguera, y metí luz aquí en el área de lavado para que los morros, cuando laven con rociador, pues aquí mismo tengan la luz suficiente para lavar esos detalles. Aquí está como quedó con la luz, amigos. Esa luz es luz LED. Se prende y se apaga la lámpara desde la insoladora. La conecté y luego voy a ver cómo le adapto un apagador
para que esté independiente de la insuladora. Pero por ahorita la adapté allá y acá quedó lo que es lo de las Scaccher o la hidrolavadora. Como pueden ver, ya nomás es poquita manguera la que estoy manejando, y la acomodé ahí un poquito mejor para que no esté ocupando tanto espacio, tanto la conexión como la manguera. Pero ahí ya cuando lleguen los morros y empiecen a trabajar, pues vamos a ver qué es lo que sucede y a ver si está bien la instalación así o ocupan que se haga alguna modificación. Pero la neta, amigos, me gustó mucho cómo quedó la luz. Pues esa luz viene cubierta, es para exteriores y la pude adaptar ahí y quedó bastante bien, amigos. En los próximos días, como les comento, voy a estar haciendo otras modificaciones allá abajo en la oficina para tratar de que se vea un poquito mejor y pues que las muchachas trabajen mucho más a gusto allá abajo. Esperemos, primero Dios, que quede todo bien, amigos. Bueno, pues entonces continuamos en los próximos días y ahí les estoy compartiendo lo que ando haciendo por acá, amigos, en el taller para cuando regresen los morros. Bueno, amigos, pues aquí seguimos dándole un poco a lo que es la oficina ahora. Ya el taller pues ya se los mostré. Ayer estuve aquí también. Bueno, estamos a 29, estamos a 30 el día de hoy. Y ya casi, pues se podría decir que casi termino aquí la oficina. Se podría decir que la mitad. Ahí les muestro lo que llevo, lo que he pintado y lo que andamos haciendo por acá, amigos. Y ahorita aquí anda mi ayudante Joem. Me anda ayudando él aquí a modificar un poco la oficina. Como pueden ver, metimos un color gris, bueno, 2 tonos de gris en la pared, en las de aquel lado. Las de acá siguen blancas todavía. Compré pintura blanca para poder volver a darle otra pasada a toda la pared para quitarle todas las manchas y así que se vea más limpio. Ahorita tengo lo que es este escritorio. Va a ser un escritorio, nomás que va a ser un escritorio volado. Al rato que lo instale ya van a ver cómo va a quedar. Realmente este es el lado bueno y pues se va a ver curado. Bueno, pienso yo que se va a ver curado. Y en esa parte va a quedar el escritorio, lo vamos a quitar. Y ahí ya ando instalando ahorita lo que es la base que lo va a fijar de acá. Y pues va a ser volado porque se va a sostener con unos cables acá arriba en la pared. Lo vi en Pinterest el concepto y se ve muy padre, pero pues vamos a ver cómo me queda a mí. La neta lo estoy haciendo yo, fui a comprar la madera el día de hoy. Y pues aquí andamos, amigos. Acá tengo también un poco de lo que andamos haciendo. Pues acá tengo la herramienta, ya corté lo demás. Ahorita nomás hay que hacer unos hoyos ahí en la pared para poner los taquetes y poder achilillar esa madera. Y esta que nos sobró por acá, amigos, la vamos a utilizar para hacer más portarraceros, porque ya tenemos un chingo. Y los morros, el bus, hace rato que también me ha estado pidiendo portarraceros porque no saben dónde poner tanto rasero. Pero bueno, amigos, yo voy a seguir chameando por acá todavía. La neta, espero que quede bastante bien la oficina, que se vea mucho mejor de como la teníamos. Y así seguir avanzando pues en las modificaciones. Bueno, pues ahorita que ya termine lo que es el escritorio, se los muestro, amigos. Y bueno, amigos, pues aquí ya voy terminando de pintar las paredes de la oficina. La verdad, pues sí quedó mucho mejor. También aquí está el escritorio, ahorita se los voy a mostrar. Está un poquito chuequito, pero porque pues las maderas que compré venían un poco chuecas y eran las más derechas que encontré. Pero bueno, me gustó cómo quedó. Ahorita se los voy a mostrar, amigos, para que vean. Se me hace mucho mejor como se ve ahora. Y la verdad, pues nomás pinté estas 2 paredes, las que son las de atrás. Las de acá de lado sí las volví a pintar de blanco, pero todavía está secándose la pintura. Como pueden ver, todavía se ven manchas, que esas manchas se van a quitar ya que se seque en esa parte de la pintura, ya que nomás di una pasada de blanco y luego volví a tapar las manchas, y eso fue lo único que se hizo. En esas paredes se pintaron las puertas también. Ya ven que estaban negras. La neta me está gustando más cómo va quedando. Le estoy agarrando mucho más amor a la oficina para que se vea al igual que bien que el taller, amigos. Bueno, pues ahí les muestro ya cómo quedó para que vean ustedes. Y bueno, amigos, pues ahí pueden observar, la verdad, allá todavía no sé qué hacer bien, cómo arreglar, pero luego vamos a ver cómo podemos arreglar por allá para que se vean mucho mejor y no se vea tanto cochinero. Ahí la ventana, voy a meter unas persianas que vamos a quitar de allá dentro de la casa para que sean un poquito mejor, y las voy a pintar esas persianas porque son como un color melón, y no me va a gustar cómo van a quedar ahora como se está viendo en la oficina.
y pues lo vamos a pintar grises para que resalten más y hagan combinación pues con esta parte de la oficina, que como pueden ver pues a mi gusto luce mucho mejor. Y sobre todo lo que me gustó es cómo me quedó el escritorio de la Lupita. Lo acortamos unos cuantos centímetros, ahí lo pueden ver, para que me diera más espacio de este lado y poder meter esa mesa que era donde estaba la Lupita antes, de este lado, porque en esta temporada de diciembre me dijeron las muchachas que les hacía falta otra mesa aparte de donde tienen la cafetera allá, que se les compró hace rato. Me dijeron, ¿sabes qué? Nos hace falta otra mesa, pero pues ya estábamos cerrando la temporada. Les dije, bueno, está bien, vamos a ver cómo le hacemos para conseguir otra. Y pues se me hace mucho mejor de esta manera, metiendo este escritorio de madera para que haga pues un poco de juego con este que ya tenía hecho, que también lo hice yo. Y pues de esa manera ya desocupamos esa mesa y se puede mover para que ellas tengan la posibilidad de acomodarlo donde más les guste, para cuando lleguen a revisar los pedidos de los clientes, amigos. Y si se preguntan cómo le hice para ese escritorio volado, fue muy sencillo. Nomás se le pusieron pues estas piezas de metal. La verdad no sé cómo se llaman, yo lo vi en Pinterest este escritorio, bueno, similar. Y pues le puse unos taquetes en la pared, enrosqué esto pues es a pura presión, esto es metal. Y acá pues se hizo lo mismo, y este nomás está enroscado a la madera, pero sí aguanta bastante, tiene muy buen peso, o sea, se pueden recargar fácilmente y no va a haber ningún problema. Del otro lado se hizo lo mismo, pero para que no se caiga, pues se le puso una base por abajo, la cual la detiene, y de esa manera ya no se caiga el escritorio volado, amigos. La verdad me gustó bastante cómo se ve. Y bueno, amigos, pues el día de hoy es 30, ya mañana es 31, ya es cierre de año. Yo hasta ahorita creo que ya voy a dejar de trabajar aquí, ya me voy a dedicar estos días que siguen a mi familia más de lleno. El día 4 o 5 de enero voy a regresar aquí a terminar de detallar ciertas cosillas que no me parecen. Pero bueno, amigos, la neta, muchas gracias por vernos acompañado un año más aquí en EJ Print, viendo los videos. Yo sé que a lo mejor muchos dicen, hablas mucho, tiras mucho rollo, pero la neta, se los he dicho varias veces, nosotros lo que hacemos aquí es también vender por medio de YouTube, también que nos conozca gente que quiere trabajar con nosotros en cuestiones de hacer sus pedidos y todo ese rollo. Entonces hacemos un poco de marketing por acá, y la verdad pues yo no lo veo nada de malo. Si tú lo que quieres es aprender pura serigrafía, o sea, de que todos los videos sean de que algo nuevo, este no es el canal. Sí les enseño de vez en cuando yo también aprendo cosas nuevas, se los comparto a ustedes. Pero es un blog de nuestro taller y al parecer ha tenido muy buen resultado en YouTube, ya que sin necesidad de meter publicidad, sin necesidad de compartir, al menos yo, en redes sociales para ganar seguidores, han estado llegando solos, gracias a Dios. Y la neta, pues muchas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros este año más. Y nomás, amigos, para desearles un muy feliz 2021. La neta, espero que en este 2021 cumplan sus sueños, alcancen sus metas. Hay que siempre pensar positivos y tratar de superar sus metas que lograron en el 2020. Porque la neta, yo este 2021 vengo con todas las ganas de producir a lo bestia, amigos. Entonces espero que ustedes también tengan esas ganas que tenemos nosotros de seguir avanzando y seguir creciendo como negocio y como persona, amigos. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Ya saben, si les gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal, amigo. Y ahí nos vemos, amigos, y a seguir reseñando.